Hola chicos, hoy vamos a seguir con el tema de síntesis de proteínas, pero nos vamos a enfocar sobre qué son las mutaciones. ¿Ok? Mutaciones son cambios y errores en la información genética o el ADN dentro de sus células. ¿Ok? Puede producir un cambio de características, o sea, los rasgos o el fenotipo de un organismo, en este caso como el color de los ojos o el color del pelo. Algún rasgo físico puede cambiar porque hubo un error en la información genética. Estamos viendo aquí un gatito que tiene dos colores diferentes de ojo. Eso fue causado por una mutación. Algunos cambios en los genes pueden hasta llegar a afectar la función de una proteína. Podemos ver aquí una imagen de dos personas que tienen mucho vello en la cara. Eso no es algo que normalmente ocurre en los humanos. Quiere decir que tiene una proteína defectuosa, no está funcionando correctamente y ha causado crecimiento de vellos excesivamente en la cara. Esto fue causado por mutaciones. Ha cambiado el rasgo o el fenotipo del organismo. ¿Y cómo pueden afectar las mutaciones a los organismos? Pueden tener efecto positivo, efecto negativo o neutral. Quiere decir que no le afecta para nada al organismo. Las mutaciones pueden ser pasados de padres a hijos. Aquí estamos viendo una familia que vive en Brasil y si usted no lo ha notado todavía, estas 5 personas tienen un dedo extra en la mano. En vez de tener 5 dedos, estas personas tienen 6 dedos. Y es pasado por un gen que viene de parte de mamá y el gen está encontrado en sus gametos o en las células sexuales. Por eso puede pasar de padre a hijo. Si la mutación ocurre en una célula somática o una célula corporal, entonces no quiere decir que definitivamente los hijos van a heredar esa mutación. Pero si ocurre en los gametos o las células sexuales, esa mutación puede pasar a los hijos y generaciones después y va a tener esa mutación, como vemos acá. Las mutaciones y sus efectos en las proteínas. La secuencia de las bases A, T, G y C del ADN es importante porque son las instrucciones para determinar el orden de los aminoácidos para síntesis de proteínas. Podemos ver acá un cromosoma. El cromosoma está hecho de ADN. Secciones cortas dentro de ese cromosoma componen genes. En este caso estamos viendo gen 1 y gen 2, ¿verdad? Es un diagrama simplificado. Ese gen dentro del cromosoma tiene una secuencia de bases siendo A, T, C o G, adenina, timina, citosina o guanina. Esa secuencia de bases, o sea, la orden de esas bases va a determinar cómo se va a formar una proteína y la función que va a tener esa proteína. Esa proteína va a determinar los rasgos que un organismo va a heredar de sus padres. Por ejemplo, ojos azules. Podemos ver acá en este bebé los genes que él heredó en su ADN de mamá y papá le han dado esas proteínas que producen el color azul y ese bebé tiene ojos colores azul. ¿Ok? Si la mutación produce una proteína diferente, o sea que la mutación ha cambiado la secuencia de bases del ADN, una de dos cosas puede suceder. La nueva proteína no funciona como la proteína original, es defectuosa, y el organismo sufre enfermedades o en casos severos hasta puede morir y la mayoría de veces eso es lo que sucede. Podemos ver acá un gatito que nació y este gatito ha tenido una mutación y ha crecido dos caras. Este gato iba a ser gemelo, pero desafortunadamente no se dividió totalmente el cigoto y la división celular siguió y lo que creció fueron dos caras en un cuerpo. Podemos ver acá la rana que en vez de tener dos patitas atrás, tiene cuatro, tiene dos pares. Sobrevivió, pudo nacer,
pero tiene una diferencia que se ha heredado porque esa mutación ha causado un cambio en proteínas. En otros casos, la nueva proteína puede funcionar mejor que la proteína original y el organismo va a tener una ventaja. Esto no ocurre cada vez, es muy raro que ocurra esto y podemos ver acá, tenemos un grillo. Este grillo tiene el mismo color de las hojas donde él habita en su ecosistema y hasta las alas tienen una apariencia muy similar. En este caso, la ventaja sería camuflaje para este grillo de sus depredadores. ¿Ok? Si hay un cambio a nivel de ADN, entonces la secuencia de las bases de los nucleótidos va a cambiar y esto quiere decir que va a afectar al ARN mensajero, va a haber un cambio en el ARN mensajero. Y si hay un cambio en el ARN, entonces puede haber un cambio en la síntesis de la proteína. Entonces, eso comienza todo desde el nivel del ADN. ¿Ok? Podemos ver acá, tenemos glóbulos rojos normales. Podemos ver aquí en esta cadena de ADN azul, tiene la base CTT, el ARN que se va a emparejar según las bases complementarias, C con G, T con A, T con A, y este codón de ARN, un codón es tres secuencias, tres bases en secuencia, va a dar un aminoácido glutamina. Aquí está GLU y eso normalmente va a producir glóbulos rojos normales. Ahora miremos acá. Anemia falciforme, sickle cell anemia. Aquí estamos viendo la misma cadena de ADN, pero si podemos notar acá que una base ha sido cambiada. En vez de tener CTT, ahora tiene CAT y cambia la base de ARN mensajero, C con G, A con U, T con A. Podemos ver que en vez de tener A, normalmente ahora tiene U y el codón GUA ahora va a pedir el aminoácido valina. Y cuando cambia un aminoácido en esta proteína, lo que ocurre es que cambia la forma de los glóbulos rojos. Ya no son redondos, sino que tienen una forma alargada y plana y eso es lo que da esa enfermedad anemia falciforme o sickle cell anemia. Y estas personas pueden tener varios problemas porque los glóbulos rojos no pueden cargar el oxígeno en forma normal como los glóbulos rojos lo pueden hacer con la ayuda de la hemoglobina. ¿Ok? Hay tres tipos de mutaciones. Adición quiere decir que se agrega una o más bases a la cadena de ADN. Deleción, se remueve una o más bases de la cadena de ADN. O sustitución, una base no es ni agregada ni es removida, sino que es cambiada, intercambiada por otra en la cadena de ADN y les voy a enseñar ejemplos a todos. Aquí estamos viendo una cadena normal de ADN. La cadena de ADN siempre es la de arriba y podemos ver aquí una cadena de ARN mensajero. A con U, A con U, A con U. Usted va a notar que las bases se emparejan según las reglas de bases complementarias y según los codones, codón siendo tres bases consecutivas, va a pedir un aminoácido específico. Esta es una cadena normal. Está haciendo síntesis de proteínas normal. Pero aquí tenemos un ejemplo de una mutación de adición. Quiere decir que se agrega una base. Podemos ver acá que una base de citosina ha sido agregada a la par de la G. Anteriormente normal teníamos CTT, ahora tenemos CCT. Todo se mueve hacia la derecha y esa adición de una base ha causado que el ARN mensajero cambie. Los codones ya no son iguales. Podemos ver acá, en vez de tener GAA pidiendo el aminoácido glutamina, ahora aquí tenemos el ARN mensajero GGA, nos pide otro aminoácido denotado en rojo.
Y ese movimiento de una base hacia el lado derecho ha causado que también este aminoácido cambie. Ya no es glutamina, ahora es arginina. Esto es adición, se agrega una base. ¿Ok? Ahora, si quitamos una base de lesión, podemos ver acá ADN normal, A y otra A. Aquí podemos ver A que estaba acá, se ha sido removida, una de lesión, todas las bases se mueven al lado izquierdo y eso ha causado que los codones en ARN mensajero cambien también. Podemos ver queda igual, UAC ya no sigue siendo UAC, ahora es ACG. Y podemos ver que todos los otros codones después del cambio han sido afectados. Quiere decir que también los aminoácidos van a ser afectados. Ya no tenemos TIR, sino que tenemos THR. Ya no tenemos GLU, sino que tenemos LIS. Y aquí tampoco hay GLUs, ahora tenemos arginina. ¿Okay? Y ahora cuando hay una sustitución, no agregamos ni quitamos una base, cambiamos, en este caso hemos cambiado la base de C por una de T, el codón GAA ya no sigue siendo así, ahora es AAA y pide un nuevo aminoácido LIS. Solo ha afectado uno de los codones, quiere decir que solo un aminoácido en este ejemplo ha sido afectado, pero la proteína ha sido cambiada. Okay. Algo importante y es sobre la variedad genética. Cuando hay mutaciones, esas son las cosas que causan la variedad genética, variación que vemos en todas las especies en nuestro planeta. Podemos ver aquí diferentes tipos de mariposas de la misma especie. Se ven diferentes, pero son de la misma especie. Los gatos, todos son de la misma especie, pero todos tienen diferentes colores. También en la especie humana, todos somos de la misma especie de organismos, pero tenemos diferencias en nuestro fenotipo, o sea, en nuestros rasgos y cosas que nos hacen únicas. Las mutaciones son cambios y errores en la información genética, o sea, el ADN, y ese cambio en el ADN va a resultar en un cambio en la síntesis de proteínas, como habíamos visto en los ejemplos anteriores. Es súper raro que una mutación sea beneficiosa para un organismo, pero sí puede ocurrir. Las mutaciones son súper importantes para la evolución de organismos y cuando hablemos de evolución vamos a ver esto más en profundo. Pero sin las mutaciones, sin esos cambios en el ADN, no hay diferencias entre los organismos de una misma especie. Es lo que lleva a que una especie pueda mejorarse o no tenga tanto éxito para sobrevivir. ¿Ok? ¿Cómo pueden ocurrir las mutaciones? Pueden ser espontáneas, o sea, sin causa, o inducidas o estimuladas, que algo causó que eso cambie. Espontáneas quiere decir que aparecieron por errores durante la replicación del ADN, cuando se hace una copia del ADN, o errores durante transcripción, que es cuando a partir de una cadena de ADN se produce una cadena de ARN mensajero. Esa cadena de ARN mensajero ha sido afectado y quiere decir que la proteína también va a ser afectada y usualmente es defectuosa, no trabaja en la misma forma. Puede ser inducida, causado por factores ambientales como los pesticidas, rayos de ultravioleta que provienen del sol, rayos X, drogas, químicos como cigarrillos o hasta desinfectantes que tenemos alrededor de nosotros. Todas esas cosas pueden cambiar el ADN de las personas. Podemos ver acá un ejemplo, una cadena de ADN normal después que le dan rayos ultravioleta del sol, la cadena de ADN ha tenido un cambio y se ve anormal. Quiere decir que las proteínas que van a producirse por medio de esta cadena de ADN alterada o cambiada también van a ser cambiados y pueden ser que no funcionen en una forma normal. ¿Okay?
Aunque tú naces con todos tus rasgos hereditarios porque pasan de tus padres a ti, los factores ambientales pueden alterar la expresión de tus genes. Aquí estamos viendo una imagen de un señor, un actor, y los factores ambientales como el sol, temperatura, los alimentos y drogas que puede tomar, sea ilegal o recetada, pueden cambiar cómo se ve una persona externamente, pero también cómo está trabajando el cuerpo de esa persona internamente. Aquí podemos ver por muchos rayos del sol, el color de la piel de la persona ha cambiado. Sigue expuesta al sol y las proteínas que producen las células de la piel cambian y la persona va a tener cambios en la textura de la piel que puedan llevar hasta que una persona pueda desarrollar un cáncer de la piel. ¿Ok? Nutrición y ejercicio. Comer una dieta balanceada y hacer ejercicios puede construir músculos normalmente que ya están presentes en la persona. Tener una dieta balanceada ayuda para que una persona tenga una apariencia física deseable. Pero si una persona comienza a inyectarse con esteroides anabólicos ilegales, esos son los que hacen que crezca súper rápido los músculos, esas drogas pueden alterar la síntesis de proteína y los músculos van a crecer anormalmente. Una persona puede ir de tener una forma física normal, llena de músculos, a un crecimiento de músculos totalmente aumentado y exagerado y en muchos casos puede llevar a la muerte de la persona porque no solo está afectando los músculos, sino que también puede afectar el corazón y el funcionamiento del corazón y el bombeo, el pulso de esa persona. ¿Ok? Mutaciones pueden causar cáncer. Cáncer, hemos dicho eso antes, es mitosis a la loca. Es cuando las células crecen descontroladamente, sobrepasando las células normales. Y esto es lo que causa un tumor. Aquí estamos viendo células normales. Tenemos células cancerosas que están creciendo a la par de células normales. Sigue la división celular de estas células cancerosas y eventualmente llegan a sobrepasar las células normales. Cáncer es el resultado de un fallo en control de la división celular, o sea, de las células. No hay cómo parar que esas células cancerosas dejen de dividirse y es por eso que un tumor puede crecer. Las mutaciones incluyen cambios importantes en los genes de los cromosomas y este crecimiento de cáncer es usualmente debido a las mutaciones de ADN. Dentro de cada uno de los núcleos de estas células cancerosas que vemos en azul, hay un cambio que está causando que la célula no sepa cuándo debería dejar de crecer y sigue dividiéndose y dividiéndose y dividiéndose hasta formar un tumor que puede ser maligno o benigno. Quiere decir que no le hace daño a esa persona. ¿Okay? Como hemos dicho antes, el tumor es una masa de células que ha crecido anormalmente. Tumores pueden ser benignos, solo es una masa de tejido, no es cáncer. Una persona puede vivir teniendo un tumor benigno dentro de su cuerpo siempre y cuando no le afecta otros tejidos. Un tumor maligno, eso sí, son los cancerosos e invasivos. Aquí estamos viendo un tumor maligno en el cerebro. Podemos ver acá, está sobrepasando el tejido normal y sano del cerebro. Eventualmente este cáncer puede llevar a la muerte de esta persona si no es cortado. También un cáncer maligno en el pulmón puede causar la muerte de esa persona. Y hablemos un poquito sobre la metástasis. Metástasis es un proceso por el cual las células cancerosas se mueven desde su sitio primario original a diferentes sitios distantes en el cuerpo. Ok, vamos a ver acá y les voy a explicar este diagrama. Si hay un cáncer en el seno, viéndolo acá, tumor original en el seno, este
Estas células cancerosas pueden entrar a la torrente sanguínea y pueden llegar a diferentes partes en el cuerpo. Son células cancerosas que se han desprendido del tumor original y como un carro en una calle puede viajar a diferentes partes. En este caso, la célula cancerosa llega al pulmón, un tejido nuevo, y comienza a crecer aquí. Ahora, el metástasis de este cáncer ha causado que el tumor original en el seno haya sido esparcido por todo el cuerpo y ha llegado a prenderse al pulmón y puede crecer otro cáncer dentro del pulmón, aunque originalmente este cáncer, estas células cancerosas, comenzaron en el seno de esa mujer.